que todos se merecen, nuestra alabanza y nuestra adoración. Invito, hermano, que nos pongamos en pie, que oramos nuestras Biblias, que vayamos a Filipenses en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. El tema de esta mañana, hermanos, es proseguir en la vida cristiana. Proseguir en la vida cristiana. Cuando lo tengan, hermano, le damos fuerte amén y damos lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermano? Amén. Quiero que lo lea conmigo, hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, te alabamos y te bendecimos desde esta hermosa mañana. Pedimos, Dios Todopoderoso, que su Santo Espíritu sea el que ministre en nuestra vida, que su Santo Espíritu nos guíe en esta mañana para que podamos entender este mensaje. Denos esa sabiduría, Padre Santo, para que podamos recibir en nuestros corazones este mensaje, Señor. También denos ese poder, Señor, la fuerza para que nosotros podamos atesorar y guardar esta palabra en nuestros corazones, Dios, y así también que la podamos poner en práctica y aplicarla en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Te suplicamos, Señor, que sea usted ayudándonos, para que sea usted instruyéndonos en esta mañana. Edifícanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable de esta hermosa mañana, Dios Todopoderoso. Así también, Padre Santo, pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído esta mañana. Usted conoce la necesidad, el problema, bendito Dios. Usted conoce todo de nuestra vida, Señor. Usted conoce las demás necesidades que hay en sus hijos, Dios Todopoderoso. Por ello le suplicamos, Señor, que sea usted respondiendo, Dios, que sea usted dando respuesta a cada una de las peticiones que hay en nuestros corazones, Dios. Sabemos que usted es un Dios poderoso, grande en amor y grande en misericordia, Dios. Por ello a usted le pedimos, a usted le rogamos, Padre Santo, que nos ayude y que obre en nuestras vidas conforme a su misericordia. Y todo esto le hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Proseguir en la vida cristiana, hermanos. Como bien sabemos que el apóstol Pablo, hermanos, compara lo que es la vida cristiana o el llamado de Cristo Jesús en una carrera. Así como un atleta, hermanos, se prepara para una carrera, se esfuerza mucho para poder participar y cuando esté en la carrera poder alcanzar, llegar a la meta. Así es como el apóstol Pablo nos ilustra cómo es que nosotros debemos de caminar en esta vida cristiana. De modo de que usted y yo, todos los días de nuestra vida, desde el momento que llegamos a Cristo Jesús, nos esforcemos, que caminemos y trabajemos y le sirvamos a nuestro Señor, de modo de que tengamos en el corazón ese grande deseo, hermanos, de poder llegar a la meta, el poder alcanzar ese premio supremo de parte de nuestro Dios para cada uno de nuestra vida. Por ello, hermanos, así que hay muchas personas que Dios ha llamado. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento que Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a los profetas como Jeremías, a Samuel, y muchos siervos que Dios llamó en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que también llama al apóstol Pablo, una persona, hermano, que también es como ejemplo que la Biblia nos pone que nosotros podamos hacer. Y el apóstol Pablo, hermanos, explica parte de su vida en este contexto de Filipenses. El apóstol Pablo explica parte de su vida, por lo cual hace que motiva a la iglesia de Filipenses.
Él expone parte de su vida y que ellos se den cuenta de lo que Él fue antes y con el motivo, hermano, de que ellos le sigan a Él, porque Él les dice a Él, sed imitadores de mí. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo, hermano, fue una persona que tomó muy en serio el llamado de Dios, que lo tomó como un compromiso, y él se dio cuenta, hermano, de que el ser llamado de Dios vale la pena esforzarse todos los días de su vida, que vale la pena seguir a Cristo, de conocerle cada día más. Por ello, hermano, la palabra de Dios ahora nos motiva a que nosotros, hermanos, busquemos más de Dios, que lo conozcamos más a Él, y que sobre todo que usted y yo queramos y tener el deseo en nuestros corazones de poder llegar a alcanzar el premio supremo de nuestro Dios. ¿Sí? Por ello, hermano, pero muchas veces, hermano, el problema es que usted y yo, hay muchos cristianos que comienzan su vida cristiana con todos los ánimos, con todas las motivaciones, pero en algún tiempo de su vida comienzan a caminar fuera del evangelio, comienzan a distraerse con las cosas de este mundo, y así comienzan a estancarse y a quedarse allí inmóviles y no avanzan. Pero la palabra de hoy nos dice, hermanos, que nosotros debemos de seguir adelante, debemos de proseguir en nuestra vida cristiana, que no nos quedemos estáticos, sino que sigamos adelante con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor para seguir a Cristo. ¿Sí? Porque de eso se trata, hermanos, de que si usted y yo estamos aquí, hermanos, y hemos sido llamados por Dios, es con un propósito. ¿Sí? Y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y por ello debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu para que esos propósitos, hermanos, puedan cumplirse en nuestras vidas. Y que para que nosotros podamos esforzarnos cada día más en esta vida cristiana y poder llegar a alcanzar, hermanos, ese tan anhelado premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. La ambición que el apóstol Pablo tenía, hermanos, de seguir a Cristo, lo dice en versículo 12 que leíamos. Dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La visión del apóstol Pablo, hermanos, se encuentra en esta frase que dice que fui asido por Cristo Jesús. Él tomó, hermano, esta frase muy en serio, porque ser asido por Cristo Jesús significa que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús. Un ejemplo sería, hermanos, de que tenemos un anhelo profundo en nuestros corazones de buscar más de Cristo, de conocer más de Cristo y de llegar a ser más como Cristo Jesús. ¿Sí? Un ejemplo así secular, hermanos, sería de cómo tomar esta situación muy en serio. Es cuando usted va con una persona en la calle caminando y esta persona quiere cruzar la calle, pero no se percata que vienen carros para algún lado. Entonces quiere cruzar la calle y usted lo agarra fuertemente y lo detiene para que no se cruce. Entonces, hermano, de esta forma, esta acción significa ser asido por Cristo Jesús, ser tomado de esa manera. Esa acción tan, como le digo, tan fuerte, que significa, hermano, querer hacer eso, ¿verdad? Buscar de Dios, conocer más de Dios y llegar a ser como Cristo Jesús. Así es como el apóstol Pablo entendió esto, y por ello él tomó muy en serio este compromiso de querer buscar más de Dios. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a proseguir en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante? Decía el versículo, hermano, el versículo 12, como le decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que nos ayuda a proseguir en la vida cristiana, hermanos, es evaluarnos a nosotros mismos, es examinar nuestra vida cristiana y preguntarnos, hermanos, todos los días de nuestra vida, que si estamos satisfechos como
vivimos nuestra vida cristiana, que si estamos conforme lo que ahora somos, o que si podemos hacer algo mejor, o que si podemos mejorar o cambiar nuestra vida. Es lo que nosotros debemos de evaluarnos a nosotros mismos. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros podamos seguir adelante en la vida cristiana. Porque el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si algo, hermanos, no se ha alcanzado, si algo no es perfecto, significa que se puede hacer algo todavía. Significa, hermanos, de que se puede cambiar, que se puede mejorar en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, usted tenemos una meta donde que tenemos que alcanzar. Tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y nadie de aquí de este mundo lo ha logrado hacer todavía. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. En el mundo tampoco ninguna persona es perfecta. Todos somos imperfectos. Por ello, hermanos, es necesario que sigamos adelante, que caminemos con más entusiasmo, con más gozo en esta vida cristiana para llegar a alcanzar a Cristo Jesús. Y vamos a ser perfectos, hermanos, cuando Cristo Jesús venga por cada uno de nosotros. En ese momento, hermanos, vamos a poder llegar a ser perfectos, porque nuestra vida va a ser cambiada totalmente. La Biblia nos dice y nos aconseja que nosotros tengamos el anhelo y el deseo de querer llegar a ser como Cristo Jesús. Cristo Jesús es un ser maravilloso, ¿sí? Es una persona muy diferente a nosotros. Su cuerpo fue transformado, ¿sí? Y cuando Cristo venga por nosotros, dice la Biblia, que nosotros también vamos a ser transformados y vamos a ser iguales a Él, ¿sí? Entonces, esa es nuestra meta. Eso es lo que usted y yo debemos de alcanzar. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar, llegar a obtener en esta vida, ¿sí? Pero no podemos, hermanos, conformarnos como estamos viviendo nuestra vida. Porque si no somos perfectos, si no lo hemos logrado alcanzar todavía, algo podemos hacer, algo podemos mejorar, algo podemos cambiar. Y en Mateo, hermanos, en el capítulo 11, versículos 28 al 30, nos dice algo muy importante. Y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Maravillosa palabra que Dios nos da aquí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Lo que Dios desea que usted y yo le busquemos a Él, que le busquemos a Él. La palabra estáis trabajados y cargados, hay una diferencia entre estas dos palabras, trabajados y cargados. Trabajados, hermanos, significa o implica las cargas que usted y yo ponemos a nosotros mismos. No significa que estemos trabajados físicamente, que hemos trabajado todo el día, sino que ser trabajados, hermanos, significa las cargas que usted y yo ponemos a nuestra vida. Por ejemplo, decimos que tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mis hijos, tengo obligaciones que hacer en mi hogar, tantas cargas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Eso es ser trabajado, eso significa la palabra trabajado, ¿sí? Esas cargas que nosotros llevamos diariamente en nuestra vida. Y con la palabra cargados, hermanos, significa, hermanos, las cargas que otras personas nos ponen a nosotros. Porque de repente hay personas que llegan, como por ejemplo, nuestros hijos de repente llegan y nos dicen, papá, te quiero decir algo. Dime, ¿qué me quieres decir? Que voy mal en los estudios y creo que voy a dejar 2 materias. Esa es una carga para nosotros. O que alguien venga y le diga, tengo este problema, tengo esto, me pasa esto otro. Esas son cargas que también nosotros llevamos de otras personas.
Por eso aquí la palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. Yo creo que todos pasamos por eso. Tenemos cargas en nuestras vidas y también llevamos cargas de otras personas con nosotros. Por ello, hermano, pero Dios es tan maravilloso que nos dice: venid a mí todos, dice, y yo os haré descansar. También nos dice en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos dice: aprended de mí. Aquí nos está diciendo literalmente que conozcamos más de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice primero: venid a mí. Él quiere que nosotros le busquemos a Él, ¿sí? Que le busquemos a Él con toda nuestra fuerza. Que tengamos en nuestro corazón ese deseo de buscar todos los días de nuestra vida a Cristo Jesús. Y aquí nos dice también: aprender de mí. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que lleguemos a tener una relación tan bien cerca, hermanos, de modo que nosotros le podamos conocer bien a Él, ¿sí? Por eso nos dice: aprender de mí. Esto es literal. Venid a mí, aprender de mí. Él quiere que le busquemos a Él y que conozcamos de Él todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y aquí también nos dice, hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice parte de su naturaleza. Dice que Él es manso y humilde de corazón. Él es manso, ¿sí? Él nos ama a todos, ¿sí? Él es humilde, por eso que nos dice: venid a mí todos. Él no hace acepción de personas. Él dice: si tú quieres quitarte esa carga del enojo, del orgullo, de la avaricia, de los chismes, si te quieres quitar esa carga, ven a mí, búscame, porque yo te haré descansar. Este descanso, hermano, no es un descanso físico, este es un descanso espiritual. Porque dice: y haré descanso para vuestras almas, ¿sí? Y haré descanso para nuestras almas. Por eso nos dice aquí Dios: venid a mí y aprended de mí. Porque si tú me buscas, si tú me conoces más, te darás cuenta que mi carga es más ligera y más rápida. Es más fácil de llevar. Por eso lo dice Cristo Jesús así. Dice: y hallaré descanso para vuestras almas, y porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabemos que Dios, hermanos, no hay carga que a Dios le pese llevar. Dios puede con todas nuestras cargas. Usted se imagina cuántas personas todos los días claman a Dios y ponen esas cargas en Dios. Imagínense, pero aún así Dios dice: búscame y lleva conmigo la carga, ¿sí? Porque para Él no hay nada imposible. Él las puede llevar todas. A Él no le pesa llevar nuestras cargas. Y si la llevamos con Él, hermano, nuestras cargas, será más fácil llevarla, ¿sí? Será más ligera nuestra carga con Él. Por ello nos dice, hermanos, que no nos cansemos de buscarle y de conocer más de Él. Pero examinar nuestra vida, esto nos ayuda, hermanos, a que usted y yo prosigamos hacia la meta, ¿sí? Preguntémonos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Hemos dejado de orar? ¿Hemos dejado, hermanos, de leer la palabra de Dios? ¿Hemos dejado de congregarnos? ¿Cuál es la razón por la cual hemos dejado todas estas cosas? ¿Sí? Examinémonos si verdaderamente, hermanos, estamos buscando a Dios como Él quiere que nosotros le busquemos. Porque aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de buscarle todos los días, ¿sí? Todos los días, de conocerle a Él todos los días. ¿Y cómo vamos a buscar a Dios? Orando, leyendo la palabra de Dios, congregándonos. Pero ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Por qué hemos dejado de orar? ¿Por qué hemos dejado de leer la palabra de Dios? ¿Y por qué no nos estamos congregando constantemente? ¿Sí? Son cosas, hermanos, que nos debemos de preguntar y evaluar nuestra vida para que nosotros podamos proseguir adelante, ¿sí? Otra de las cosas, hermanos, de los cuales nos ayudan a poder proseguir en nuestra vida cristiana es la toma de decisiones. El versículo 13 nos dice, hermanos:
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Como le decía, hermanos, el apóstol Pablo tomó este llamamiento como un compromiso, como una prioridad para él. Así debe de ser para nosotros también. Que el llamado de Dios, hermanos, lo tomemos como un compromiso y debe ser prioridad para nuestra vida. ¿Sí? Un compromiso, hermano, es que usted y yo lo vamos a cumplir, sea como sea. Nos cueste lo que nos cueste. ¿Sí? Pero ese es el esfuerzo que usted y yo debemos de hacer. Y que no debemos ¿cómo le digo?, de descuidarlo. ¿Sí? Siempre tenemos que esforzarnos por cumplir este compromiso. ¿Sí? Debemos de darlo con toda nuestra fuerza para que podamos seguir avanzando. Pero aquí, hermano, dice el apóstol Pablo, decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo exponía parte de su vida a los filipenses y él les decía que él era una de las personas que perseguía a la iglesia y que él se sentía orgulloso de lo que él era antes. ¿Sí? Él se sentía que ya había alcanzado lo máximo. ¿Sí? Pero dice que todo eso que él era antes, dice que ahora lo toma por basura, por ganar a Cristo Jesús. ¿Sí? Él tuvo que dejar toda su vida pasada atrás para ahora servir a Cristo Jesús, para buscar y conocer a Cristo Jesús. Todo eso lo tuvo que dejar atrás en el olvido, aunque para él pudiera significar mucho, pero todo eso ahora lo toma como basura, porque ahora su mayor interés es ganar a Cristo. Y eso mismo debe de ser para nosotros, hermanos. Ahora que Cristo Jesús nos ha llamado, porque si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha llamado. ¿Sí? Él quiere que nosotros le sirvamos, Él quiere que nosotros le busquemos. ¿Sí? Que no nos cansemos de conocerle y de buscarle todos los días de nuestra vida. Si hemos sido llamados, hermanos, entonces, así como el apóstol Pablo, usted también y yo debemos de cumplir este compromiso sin cansar, de buscarle con ese deseo, con ese gozo siempre en nuestra vida. Pero no tenemos, hermanos, no tenemos que regresar atrás, porque muchos, como le decía también, muchos comenzamos con entusiasmo, hermanos, la vida cristiana, porque esto es un esfuerzo, hermanos, que empieza desde nuestra conversión y finaliza hasta que lleguemos a estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ello, toda nuestra vida debemos de esforzarnos por buscar a nuestro Dios. ¿Sí? Y este es un esfuerzo de todos los días. No debemos de cansarnos de hacerlo. No debemos de volver atrás. Pero muchas veces durante este camino comenzamos a caminar fuera del Evangelio. Comenzamos a caminar conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y entonces eso significa, hermano, que estamos volviendo a ver atrás. Y eso hace que nosotros nos estanquemos, nos quedemos inmóviles y no podamos avanzar. En la palabra de Dios, hermanos, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, nos dice: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínense, hermanos. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ninguna persona que ha recibido el llamado de Dios y ha comenzado a servirle a Dios, y deja su privilegio, deja de servirle a Dios, no es digno del reino de los cielos. ¿Sí? Esto es algo muy delicado, hermanos. Si usted y yo aceptamos un privilegio que Dios nos entregó, si usted y yo comenzamos a servirle a Dios, nosotros no podemos volver a ver atrás. No podemos dar un paso hacia atrás. No lo podemos hacer, porque si lo hacemos, entonces no somos dignos de recibir el reino de los cielos. Así dice la palabra de Dios.
no somos dignos, no somos aptos para el reino de Dios. Por ello, hermano, es necesario que no nos cansemos, que cumplamos con nuestro servicio, que nos esforcemos más por buscar de nuestro Dios, que nos esforcemos más por conocer más de Él, que nos esforcemos más por llegar a ser como Cristo Jesús. ¿Sí? Así de necesario es, hermanos, porque la palabra proseguir, hermanos, tiene un significado. Se utiliza para referirse a un corredor que corría de manera agresiva. Ese era el tipo de esfuerzo que hacía el apóstol Pablo. ¿Sí? Proseguir significa para un atleta, hermano, esforzarse todos los días. Sabemos que un atleta se prepara todos los días para competir. ¿Sí? Pone mucho empeño, pone mucho trabajo físico, ¿sí? Y eso es constante de hacerlo todos los días. ¿Sí? Para el momento que llegue a la carrera, esté en las condiciones aptas para poder ganarle. ¿Sí? Así es como usted y yo debemos de prepararnos todos los días de nuestra vida. Pero aquí, hermanos, es donde debemos de tomar esas decisiones que nos ayudan a proseguir. Si ya nos examinamos cuáles son las cosas que nos detienen de seguir adelante, entonces ahora es el tiempo de que decidamos y que tomemos decisiones determinantes para poder seguir adelante. Preguntémonos qué es lo que nos está deteniendo, en qué estamos fallando. ¿Será que el orgullo me está deteniendo en la vida cristiana? ¿Será que el adulterio y la fornicación me está deteniendo para avanzar en la vida cristiana? ¿Será que como le digo, el enojo, la ira me está deteniendo para avanzar en mi vida cristiana? Entonces es el momento de que usted y yo tomemos esa decisión determinante y de decir, ya no más haré eso. Pidámosle la fuerza a Dios para poder deshacernos de todo eso. La palabra de Dios dice que nos despojemos de todo aquello que a Dios no le agrada, del pecado. ¿Sí? Que nos despojemos de todo aquel pecado que nos impide avanzar, porque el pecado nos aleja de Dios. ¿Sí? El pecado nos impide avanzar a nosotros. Por ello, hermanos, si sabemos en qué es lo que nos está deteniendo, es el tiempo en el cual usted y yo debemos de tomar esa decisión de seguir adelante, de decir, no más, ya no lo voy a hacer más. ¿Sí? De pedirle a Dios que nos ayude a deshacernos de eso para poder continuar en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Romanos, hermanos, capítulo 6, versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra de Dios dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Desde el momento, hermano, de que usted y yo fuimos bautizados, ahí, hermanos, experimentamos algo maravilloso. Morimos al pecado y resucitamos juntamente con Cristo para llevar una vida nueva. Y aquel que ha nacido de nuevo no va a volver atrás. Y aquel que ha nacido de nuevo va a buscar más de Dios. ¿Sí? Por ello, hermano, no puede suceder de que no puede ser que haya nacido de nuevo y no hay cambios en su vida. ¿Sí? Si hemos nacido de nuevo, entonces esos cambios tienen que darse. O sea, todo aquello que antes éramos en nuestra vida pasada, todo aquello quedó atrás. Todo aquello ya murió para nosotros. Eso quedó atrás. Pero ahí dejémoslo. No volvámoslo a ver. ¿Sí? Ahí dejémoslo atrás. Nosotros sigamos adelante. Sigamos viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A Él tenemos que llegar. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si de verdad llevamos una vida nueva, entonces no debemos de quedarnos estancados. Porque si vamos a cambiar, estamos cambiando para bien. Y si nuestra vida está cambiando, porque verdaderamente nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios.
y que estamos obedeciendo y viviendo bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si no hay cambios en nuestra vida, estoy estancado. Si no hay cambios en mi vida, no estoy avanzando, ¿sí? Aunque yo venga a congregarme, aunque yo esté orando, tenga una comunión con Dios, pero si todo aquello que yo tenía en mi vida pasada todavía está en mi vida, aún siendo bautizado, hermanos, entonces no estoy avanzando. Por ello, hermanos, es necesario de que tomemos decisiones correctas, ¿sí? Bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Así como tenemos que tomar decisiones correctas, porque no podemos decidir bajo nuestra propia voluntad. Nosotros nos vamos a equivocar. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para tomar esas decisiones correctas y poder seguir avanzando. Pero ¿qué más, hermanos, nos puede ayudar, hermanos, a seguir adelante? Nos puede ayudar a seguir adelante, hermanos, la disciplina, ¿sí? La disciplina. Un atleta es disciplinado. Sabe que tiene que prepararse todos los días. Sabe que tiene que madrugar a levantarse a hacer ejercicio. Eso es de todos los días. Así como usted y yo nos levantamos temprano para ir temprano y llegar temprano al trabajo. Esa es disciplina. Porque nosotros a nuestro trabajo lo tomamos muy en serio. Nos esforzamos por hacer bien las cosas, ¿sí? Tratamos siempre de estar antes del tiempo de nuestra llegada, ¿sí? Así también tiene que ser, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Pero muchas veces nos esforzamos más por nuestro trabajo secular que por el trabajo que hacemos para Dios, ¿sí? Y todos, hermanos, tenemos ese compromiso de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, porque eso es beneficio para usted y para mí. Nosotros somos los que tenemos necesidad de nuestro Dios, y por ello es que somos nosotros que tenemos que buscar más de Él, ¿sí? Por ello, hermanos, ser disciplinados en eso, podemos hacerlo. La disciplina la utilizamos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Para comer, hermanos, sabemos que tenemos que desayunar a las 6 de la mañana. Sabemos que tenemos que almorzar a las 12 del mediodía, de cenar a las 6 de la tarde. Eso es disciplina, ¿sí? Sí, pero hay personas que no cenan a las horas exactas. Cenan hasta mucho después, almuerzan hasta mucho más tarde, ¿sí? Y eso no debe ser así, es un desorden, ¿sí? Por lo tanto, hermano, o porque son agarrados y no se quieren hacer nada de comer, ¿sí? No comen a la hora que es. Pero para todo tenemos que hacer disciplina, porque si usted no toma a la hora que es, ¿qué pasa? Se puede enfermar, le puede dar algo, ¿sí? Por eso, hermano, todo requiere disciplina. Todo requiere disciplina. Por ello, hermanos, debemos de ser disciplinados para que nosotros podamos proseguir, ¿sí? Porque la toma de decisiones es el principio de nuestro cambio. Pero si tenemos una disciplina, hermanos, si yo digo, por ejemplo, hermanos, yo tengo que decir, sabemos de que antes de acostarnos debemos de orar, al levantarnos debemos de orar, pero no lo debemos de hacer, hermanos, como algo rutinario. No tiene que ser algo rutinario. O sea, cada vez que me voy a acostar tengo que orar, cada vez que me levanto tengo que orar. Eso es una rutina. Sino que nosotros, el tener una comunión con Dios tiene que ser algo diferente. Yo tengo que sentir un deseo en mi corazón de buscar tener intimidad con Dios, ¿sí? Así tiene que ser. Tengo que tener ese grande deseo de querer hablar con Dios. Así como un padre que tiene lejos a su hijo y dice, le voy a hablar a mi hijo, ver cómo está, y le llama por teléfono, y lo hace con ese entusiasmo, con ese deseo de querer saber cómo está su hijo, ¿sí? Entonces, así es que usted y yo debemos de buscar a Dios siempre, tener esa comunión con Él, pero con ese grande deseo, con ese grande anhelo de platicar con nuestro Dios. No tiene que ser algo rutinario, ¿sí? Igual para leer la palabra de Dios. ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Para conocer a nuestro Dios, ¿sí? Para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Para conocer muchas cosas de Dios. Pero ¿para qué leemos nosotros la palabra de Dios? Muchas veces en la noche decimos, no tengo sueño, voy a leer la palabra de Dios, para ver si así me da sueño. La palabra de Dios nos ha dicho nuestro hermano Eduardo que no es para que le dé sueño, sino que la palabra de Dios es para edificar nuestras almas.
¿sí? Para edificarnos y empaparnos de tanto de aquí que hay de Dios, que nos habla de Dios, hermanos. Esto es la Biblia, para que conozcamos más de Él, ¿sí? No es para pasar el tiempo, no es para que nos dé sueño, hermanos, sino que es para conocer más de nuestro Dios. Por ello, hermanos, no lo debemos de hacer rutinario todo esto. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Lo ven? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Este siempre es todos los días de nuestra vida. Constantes y firmes. Para ser constantes y firmes necesitamos disciplina. ¿Sí? Disciplina. O sea que tenemos que tener en nuestra mente, ya es la hora del culto, yo tengo que estar antes de que comience el culto. ¿Sí? Si yo puedo estar antes en mi lugar de trabajo, puedo estar antes en el culto, antes de la hora del culto. ¿Sí? Eso es disciplina. No solo para las cosas seculares utilizamos la disciplina, sino que también para las cosas de Dios. Dios le gusta que nosotros seamos obedientes y que nuestra prioridad sea Él. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante. ¿Sí? Dios quiere que nosotros busquemos más de Él, que conozcamos más de Él, porque viene el premio, hermano. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos adelante, hermanos, porque hay un premio. Todo lo que hacemos aquí para Dios, hermanos, Dios lo va a recompensar. Dios no olvida nada de lo que usted y yo hacemos para Él, ¿sí? Dios nos va a recompensar. ¿Y qué mayor recompensa, hermano, de que usted y yo podamos estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo? Que nos podamos ir el día de su venida con Él. Qué gran premio, hermanos, un premio supremo de parte de nuestro Dios, ¿sí? Por ello, hermanos, yo creo que vale la pena todo nuestro esfuerzo. Vale la pena que le pongamos mucho empeño por buscar de nuestro Dios, ¿sí? Que no sea rutinario. Que cuando nos congreguemos, hermanos, no sea solo por pasar el tiempo, o porque tengo el tiempo voy a ir a la iglesia, no, sino que cada vez que vengamos aquí a la iglesia, como decía hoy nuestro hermano Eduardo, que nos gocemos, que disfrutemos ese momento, ¿sí? Que adoremos y alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Así debe de ser, hermanos. Por ello, hermanos, lo que nos ayuda a proseguir es que usted y yo constantemente nos estemos evaluando en nuestras vidas, que tomemos decisiones correctas, hermanos, que tomemos decisiones determinantes y que seamos disciplinados en la obra del Señor, ¿sí? Así que, hermanos, repito que todos juntos, como iglesia, nos esforcemos cada día más, porque Dios es grande y grande es su misericordia. Él todavía nos da vida para que nosotros le busquemos. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias.